Para que sepan que yo me siento con un segundo llamado. El primer llamado es, claro, pastorear y predicar la palabra de Dios y pastorear la oveja de Cristo. Pero también el llamado de cantar el eco en esos himnos. Creo que debe ser un llamado porque soy el único que por lo menos se siente llamado a cantar esos ecos, porque no escucho. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Por supuesto, podemos suponer que no está necesariamente diciendo absolutamente que uno no debe festejar y sentirse alegre o ir a una fiesta, por lo menos una fiesta decente. Pero aquí en estas palabras sabias o las palabras de sabiduría que viene de Salomón, está hablando que al fin y al cabo, ¿qué lugares son más importantes para reflexionar de la vida, especialmente cuando anteriormente en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre el sentido de la eternidad. El sentido de la eternidad está en el corazón de cada hombre. Y aunque el hombre quiere suprimir eso en su vida, siempre tiene esa pregunta metafísica, existencial, morando, habitando en su mente, y es: ¿quién soy yo? ¿Quién me ha creado? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy después de la muerte? Después de la muerte. Hay muchos que se han convencido y claro, se han engañado o se han dejado ser engañados que todo lo que es la vida, la existencia de la vida, se encuentra aquí desde el día de su nacimiento o su concepción hasta el día de la muerte y nada más vamos al entierro, a la tierra, volvemos a la tierra. Pero sabemos que la Biblia es la verdad porque es la revelación de Dios y porque también anecdotalmente ningún hombre, incluso esos que se han engañado a tomar esa posición filosófica del destino del hombre termina o de su existencia termina con su muerte, nos dice que sí, hay una eternidad y hay una vida después de la muerte. Y sabemos que en el último mes la muerte ha visitado a varias familias y hogares de nuestra iglesia, inclusive a una hermana que fue parte de nuestra iglesia y ella y su esposo, estoy hablando de Cassie Chanel y con su esposo Webb Chanel, eran ministros en el área de evangelizar a niños y eran instrumental a adquirir la tierra donde está el Haiti Home of Hope ahí. Y por muchos años esta iglesia ha apoyado a esa familia. Entonces Cassie fue a conocer al Señor. Nuestra hermana, miembro Berta Martínez, también fue a la presencia del Señor. El papá de Lidia, que pudimos conocer por un tiempecito, Arnulfo, muchos años, vivió hasta los 96 años y la gran mayoría de esos años era caminando con el Señor y sirviendo su iglesia, siendo hasta un maestro y pastor en Cuba y aquí en los Estados Unidos. Y también en el hogar de Amber, su suegra murió y todo eso se ha visto corazones pesados, entristecidos. Y Dios dice, esos tiempos son mejores. Son mejores.
Eso choca con el sentido común de cada persona, que uno quiere estar siempre sonriéndose y no entristecido y no tan serio. Y qué pesado es eso, ¿verdad? Pero dice aquí, mejor es el pesar que la risa. Porque en esos tiempos hay la oportunidad de hablar a la gente del Señor, de hablarle del Evangelio. Me alegro tanto que por la posición que yo tengo aquí en la iglesia, que he tenido oportunidades de comunicar y servir a esta familia con la palabra de Dios y hacer el mensaje de la funeraria de Berta, pero teniendo que la mayoría de la familia, creo que casi todo, excepto Gilberto y Ofelia, son incrédulos, no eran salvos. Tremendas oportunidades de darle el evangelio al esposo de Amber. Y entonces eso me ha hecho reflexionar un poco de qué es el evangelio. Podemos compartir el evangelio, darle el evangelio a otra persona. Nosotros conocen claramente, sencillamente, bíblicamente el evangelio. Si están en esas situaciones, podrán comunicar a una amistad, a un familiar, a un amigo, el evangelio. Tristemente, algunas veces yo he hablado con personas que son cristianas, profesan ser cristianas, y le hago la pregunta, ¿qué es el evangelio? O ¿cómo tú sabes que es algo? Y no saben articular, no saben comunicar claramente, no necesariamente elocuentemente o académicamente, pero claramente, sencillamente, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo tú sabes que tú tienes esperanza? Si hay una persona que está delante de ti, quiere saber qué es tu esperanza y cómo ellos podrán tener la certeza de ir al cielo, cómo pueden tener paz con Dios y tener el perdón de todos sus pecados, podrán compartir ese mensaje, podrán compartir ese evangelio que profesas de haber recibido en tu vida. La última, y entonces el mensaje que quiero dar esta mañana, iba a ser el mensaje de la Santa Cena el domingo pasado, pero mi hermano dio una buena palabra y quiso terminar lo que él comenzó sobre la santidad de Dios. Y en sí se conecta directamente de lo que vamos a hablar aquí, porque la santidad de Dios es, vamos a decir, la fundación del mensaje del Evangelio. Por dos razones. Porque en el Evangelio hay malas noticias. Pero el Evangelio no es las buenas nuevas. Bueno, es como ir a un médico y el médico te da las malas noticias. Primero, mira, te he examinado y tienes un problema del corazón, tienes diabetes, tienes cáncer, tienes esto. Bueno, entonces, ¿de qué de eso? ¿Qué pasará conmigo? Bueno, déme darte las buenas noticias. Hay medicina, hay tratamiento, hay una cura por eso. Pero tienes que saber primero qué es el problema que tienes. Todo eso se centra en la naturaleza y carácter de Dios mediante del Evangelio. Y también en la penúltima Santa Cena hablamos de la doctrina esencial, evangélica, bíblica, de la muerte penal sustitutivo de Cristo en la cruz. En otras palabras, tenemos que aceptar y confiar de lo que la palabra enseña sobre la muerte de Cristo, que no fue solo una muerte como para servir como un ejemplo para nosotros, no es una muerte que pagó un pago de rescate a Satanás, no era nada más para poder abrir o ser los medios de ser más moral o proveer una gobernanza moral sobre este mundo. No, la muerte de Cristo fue una muerte penal sustitutiva. En otras palabras, Cristo murió sufriendo la ira de Dios sobre él por nosotros. Por nosotros. Dios Padre
entregó a su Hijo, Dios el Hijo, voluntariamente dio su propia vida para morir una muerte que sufrió la ira de Dios. Una muerte sustitutiva. Dios hizo eso con su Hijo y no fue un acto de abuso, como mucha gente piensa de esa doctrina, que eso fue un acto abusivo de un padre a un hijo. Al contrario, el Evangelio niega eso por completamente. Entonces esta mañana nada más quiero, no creo un mensaje largo esta mañana, pero darle de esa doctrina de la muerte de Cristo como penal sustitutiva, forma el verdadero evangelio y darle entonces las perspectivas sobre el verdadero evangelio según la muerte penal sustitutiva de Cristo en la cruz. Que si uno niega esa doctrina, entonces uno niega el mensaje del evangelio. No hay evangelio sin esa muerte, sin ese tipo de muerte, esa clase de muerte que Cristo murió por nosotros. Entonces sí, esto va a ser un repaso del evangelio. Un repaso del evangelio. Espero que ya lo conocen y si no lo conocen, entonces van a recibir el evangelio y tienen que responder. Van a tener que responder a ese evangelio. ¿Lo van a aceptar o lo van a rechazar? Y si lo conocen, pero no sabían exactamente cómo compartirlo, a lo mejor se han sentido un poco ignorante, sin la capacidad de verdad comunicar, porque piensa que tiene que ser como una predicación elocuente, formal a una persona. No, es un mensaje sencillo, pero también tiene que ser claro y bíblico. O sea, comenzando con la primera perspectiva del verdadero evangelio, que esto también se basa en lo que Daniel predicó la semana pasada, y es que Dios es el único Dios, es un Dios personal, y ese único personal Dios es santo y justo. Completamente, absolutamente, totalmente, eternamente justo y santo. En vez de ir a Isaías capítulo 6, porque ya Daniel enseñó sobre ese pasaje, abran sus Biblias a Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Sabemos que en Levítico, y Daniel lo compartió la semana pasada, vemos en Levítico capítulo 19, versículo 2, también citado en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que tenemos que ser, como cristianos, debemos ser santos porque Dios es santo. Y dice que en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla que mora en Él. Él es Dios perfecto, Él es la luz perfecta, Él es santo y justo. Entonces el Salmo capítulo 5 nos dice esto de Dios, y es la revelación de Dios a través de David, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios es puro y Él no puede complacerse en la maldad. Él es santo y justo. Así que, esa es la primera perspectiva. Así que, la segunda perspectiva, Dios no puede tolerar tolerar nada pecaminoso. No puede tolerar o aceptar nada pecaminoso. Él juzga todo pecado como se merece. Lo vemos ahí como ese testimonio.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario e engañador abominará Jehová. Pero también fíjense lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 2. Y a lo mejor uno dirá, Nahum. Hay alguien que se llama Nahum en la Biblia. ¿Dónde se encuentra? Puede me quedar así antes de Habacuc. Nahum capítulo 1, versículo 2, ahí entre los profetas menores del Antiguo Testamento. Pero dice aquí, en capítulo 1, versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. En otra palabra, el culpable tiene que ser juzgado por Dios, quien es santo. ¿Quién es el culpable? El que ha violado la justicia de Dios, que ha violado y ha transgresado y se ha rebelado contra su ley justa. Él juzga todo pecado como se merece. No tolera y acepta nada pecaminoso. Habacuc capítulo 1, versículo 13. En sí, déme leer desde el versículo 12 de Habacuc capítulo 1, que viene después, el próximo libro después de Nahum. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y ver ahí es una vista de aprobación. En otra palabra, tú no puedes aprobar el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, Habacuc estaba luchando ahí porque Dios va a usar una gente impía, injusta, para entonces castigar a su propio pueblo. Y eso le molesta, eso tiene una gran inquietud sobre eso, sobre esa realidad. Y hace esa pregunta al fin, pero esa pregunta viene por lo que él sabe de Dios. Exactamente. Tú eres un Dios que tiene ojos muy limpios para ver el mal con aprobación. Tú no puedes aprobar el mal. Tú no puedes aprobar el agravio. Tú no lo toleras. Tú no lo aceptas. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios ya se revela. Él no lo está tolerando. Gente piensa, bueno, porque hay tanta injusticia en este mundo, parece que Dios lo está tolerando. No, no lo está tolerando. ¿Sabes lo que está haciendo? Ya revelando su injusticia por dejando a las personas seguir escogiendo su maldad. Y tú sabes lo que Dios está haciendo, tomando todo eso en cuenta. Y como dice en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 2 dice aquí, mas sabemos que el juicio de Dios, Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Que tales cosas, las cosas que se ha revelado en capítulo 1,
cantidad de diferentes tipos de pecados? ¿Es esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O no menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no está tolerando y aceptando, aprobando la pecaminosidad del hombre. Él es paciente y benigno, dando oportunidad a pecadores a arrepentirse. Y cuando no se arrepienten, el mundo de los hombres que no se arrepienten, entonces lo que está pasando a la misma vez se está atesorando que más ira. Yo siempre acuerdo a las personas de esas verdades. Algunas veces cuando están ofendidos, y a lo mejor son constantemente ofendidos por otra persona, un compañero de trabajo, a lo mejor un marido o una esposa, un hijo, y quieren entonces tomar un acto de represalia contra esa persona. Y entonces yo le digo, mira, no vayas contra la palabra de Dios, no piensas que Dios está tolerando esto, tú no tienes que tomar este acto porque Dios sabe lo que está pasando, lo está tomando en cuenta y Él será tu vengador. Él será tu vengador. Entonces el verdadero evangelio que es comunicado según la muerte penal sustitutiva de Cristo nos comunica que Dios es santo y justo, que Dios no tolera nada pecaminoso y él juzga todo pecado como se merece. La tercera perspectiva del verdadero evangelio según la muerte sustitutiva o vicaria de Cristo es esto: mis pecados merecen sufrimiento penal y rechazo de la presencia de Dios. No puedo hacer nada para borrarlos. Romanos, si tienen su Biblia ya abierta en Romanos, ahí Romanos capítulo 6. Ya hemos leído capítulo 1, versículo 18. Pueden seguir leyendo ese capítulo. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que todos, ambos judíos y gentiles, están bajo la condenación de Dios. Pero ¿saben lo que dice Romanos 6:23, verdad? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno no puede ser, como dice en Romanos 3:20, uno no puede ser justificado por las obras de la ley. La justificación, la salvación, el perdón de todos nuestros pecados es un regalo de Dios. Merecemos una muerte eterna, ser condenado por Dios. Esa es la paga de ser un pecador, de nuestro pecado. Y ese regalo de Dios de la vida eterna solo se encuentra en Cristo Jesús. Solo mediante Él, Dios pueda borrar mis pecados. Esta es las buenas nuevas, que incluye las malas noticias, ¿verdad? Estás bajo la ira de Dios. La paga de tu pecado es la muerte. Santiago capítulo 2. Para saber que no hay ni una persona que es justa. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace el culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hay dos implicaciones aquí. Primero, la implicación de la santidad de Dios. Que si tú violas
una ordenanza, una ley, de toda su ley, es como si has violado toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo de la santidad de Dios. La ley de Dios es santo. Es santa y refleja la santidad del carácter, la naturaleza de Dios, porque Dios reveló esa ley. La otra implicación es que no hay, delante de Dios no hay un pecado peor que la otra, en el sentido de, con respecto de violar o ofender la santidad de Dios y merecer la ira de Dios. Sí, hay pecados que tienen por sus obras tienen un impacto más fuerte y tiene más consecuencias que otras. Hay pecados que por la naturaleza o el tipo de pecado es algo más abominable que otros pecados. Hasta la ley hace ciertas distinciones, que hay ciertos pecados que merecen la muerte penal, otras no. Hay los pecados que se hacen sin querer, se puede ofrecer un sacrificio. Esos que son hechos adrede, no hay ningún sacrificio que se puede dar por esos pecados, bajo ahí en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Pero al fin y al cabo nos dice aquí claramente que si tú eres una persona, precisamente a la persona que se piensa ser justo o mayormente justo, una persona buena, que ha obedecido 9 de los 10 mandamientos, vamos a suponer, bueno, no importa, porque si has violado una ley, has violado toda la ley. No puedes hacer nada para borrar tu culpabilidad. Ese es el mensaje que la muerte penal sustitutiva de Cristo provee para el mensaje del verdadero evangelio. Hay que entender eso para saber el verdadero evangelio. Hay que comunicar eso. No tiene que necesariamente hacerlo según mis palabras exactas, pero saber por lo menos ese principio. Mis pecados y el pecado de cualquier persona merece el sufrimiento penal y rechazo de la presencia de Dios. La cuarta perspectiva del verdadero evangelio según la muerte vicaria de Cristo es esta. Cualquier pecado que yo he cometido, el castigo debido a mí por ser pecador, o qué tipo de pecador he sido, el castigo debido a mí por ser pecador fue pagado por Jesucristo. Fue pagado por Jesucristo, el eterno Dios el Hijo, en su muerte en la cruz. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Un versículo que es conocido como el gran intercambio. El gran intercambio, porque vemos que por este versículo que mis pecados fueron imputados a Cristo y Él entonces fue tratado culpable, como un culpable de mis pecados, de los pecados de hombres, para que entonces su justicia sea entonces imputada a mi cuenta, a mi vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, ese es el Señor Jesucristo. Él nunca conoció pecado prácticamente, él nunca lo experimentó personalmente. Por nosotros, ahí está la idea de ser un sustituto aquí, o la idea sustitutiva. Por nosotros, en nuestro lugar, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. ¿Cómo es eso? Él llevó nuestra culpabilidad. Nuestros pecados fueron imputados a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, la justicia que viene de Dios por medio del Señor Jesucristo, su justicia activa.
podrá ser imputada entonces a mi vida. No solo ser perdonado, recuerda, no es solo ser perdonado, pero cómo puedo ser aceptado por Dios y estar delante de Dios aceptado. Un Dios que es santo y justo. Si yo no tengo justicia, es con la vestidura de la justicia de Cristo. Cristo entonces pagó la pena de mis pecados. Él llevó mi culpabilidad. Mis pecados fueron clavados ahí en la cruz. Solo Cristo puede pagar por esos pecados. Hasta como vimos la vez de Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, hasta los pecados de creyentes en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Dios el Hijo, Dios perdonó esos pecados y se comprobó ser justo. En otras palabras, no violó su justicia en perdonar los pecados de pecadores creyentes en el Antiguo Testamento, porque Él ya tenía ordenado de que Él va a mandar a su Hijo a pagar por esos pecados. El Padre se obligó a Él mismo a dar a su Hijo para dar el pago de rescate sobre nuestra vida. Eso lo vemos también en 1 Timoteo capítulo 2, un versículo que yo creo que, dos versículos que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, rescate por todos, sí, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces se dio a sí mismo en rescate. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Claro, hay tantos pasajes que no estamos viendo aquí, pero es nada más para dar un repaso aquí. Un repaso de algo básico, fundamental, esencial, que debemos ya saber. Si conocen otros pasajes, excelente. Entonces están listos para vivir el Evangelio, regocijarse en el Evangelio y compartir el Evangelio a otros. 1 Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, hablando de Jesucristo, es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces yo no puedo pagar por mi propio pecado, pero hubo uno que sí. Y ese rescate lo pagó Jesucristo y solo Jesucristo. Para cada creyente pecador en cualquier época, sea en la época del Antiguo Testamento o después de su encarnación. La quinta perspectiva del Evangelio, del verdadero Evangelio según la muerte vicaria de Cristo, es esta. Debido a que esto es así, solo entonces por la gracia de Dios, a través de la fe solo en Cristo, se me acredita o se me imputa la justicia de Dios en Él. Es decir, soy justificado en Cristo Jesús. El perdón, la aceptación y ser adoptado por Dios, todo eso me pertenece. Todo eso me pertenece. 1 Juan capítulo 3, si tienen su Biblia abierta ahí, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Somos
llamados hijos de Dios porque somos adoptados, hijos de Dios. Por la gracia de Dios, mediante la fe solo en Cristo, volvemos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Otra vez, no importando qué clase de pecador tú has sido en tu vida, qué estilo de vida pecaminoso has vivido. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y este es el mes del orgullo, Pride Month. No hay nada que ser orgulloso por ser esto. Nada. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir aquí. Ni los ladrones, ni los árboles, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sea orgulloso por ser tan inmoral en tu vida o tan rebelde en tu vida, pero no heredarás el reino de Dios. Entonces en sí no hay nada de jactarse o ser orgulloso. Pero hay bendición y esperanza para esos que sí, por la gracia de Dios, mediante la fe, solo en Cristo. Y esto erais algunos. Eran algunos homosexuales, fornicarios, afeminados, borrachos, maldicientes, estafadores, adúlteros. Todos ustedes eran así, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, apartados, separados, como lo explicó Daniel la semana pasada. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y un pasaje más, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay una condenación más. Y si seguimos adelante, mira lo que dice en versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es una designación aramea. Papi, papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo por la gracia de Dios, a través, mediante la fe, solo en Cristo. Entonces, la muerte de Cristo para mí es mi única base de esperanza ante de Dios. Esta es la sexta perspectiva del verdadero evangelio. La muerte de Cristo para mí es mi única base de esperanza ante Dios. Yo no puedo apaciguar la ira santa de Dios. Como dijo y clamó Isaías cuando vio en su visión la santidad de Dios, santo, santo, santo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! El mundo y estoy rodeado por gente inmunda, una sociedad inmunda. Me gusta lo que dijo John Owen. Si Cristo no cumplió la justicia de Dios para mí, entonces debo recibirla. Si Cristo no experimentó la ira de Dios por mí, entonces debo experimentarla hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Otra vez, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Satanás
nos acusa diariamente, pero tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Dios el Padre no nos va a condenar porque Él dio a su Hijo por nosotros. El Hijo no nos va a condenar, como dice en Romanos 8. ¿Por qué? Porque Él mismo dio su vida. Y ahora está exaltado en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Y estando ya en la diestra del Padre, ya eso comunica instantemente y eternamente al Padre y al Espíritu Santo, al Dios Trino. Mira, este creyente, pecador, pero creyente en mí, yo he pagado por sus pecados. Yo he apaciguado la ira santa de nuestra naturaleza. Él está unido a mí. Yo soy su propiciación. No, era, soy, para siempre, para siempre. Es el Evangelio. No sé lo que has comunicado a otra persona cuando has compartido, entre comillas, el Evangelio, pero la persona que está recibiendo ese Evangelio de ti tiene que tener estos principios. Tienen que saber algo de estos principios. ¿Quién es Dios? ¿Quién son ellos delante de Dios? ¿Quién es Jesucristo y qué ha hecho Jesucristo por nosotros? Y cómo se puede adquirir la salvación si somos pecadores y merecemos la condenación de Dios. La séptima perspectiva del verdadero evangelio, según la muerte sustitutiva penal de Cristo, es la bendición de la salvación que fluye de esa muerte. Y esa bendición de la salvación es el regalo de Dios a mí a través de mi fe en Cristo. E incluso mi fe es también un regalo de Dios. No solo hemos leído en Romanos 6:23, pero Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Todo. La salvación por gracia, por medio de la fe. Todo eso está incluido en el don de Dios. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe en él o ella misma. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo ni puedo gloriarme en la fe que le he dado a Dios. Y a lo mejor te has criado en la iglesia evangélica que dice, mira, la fe tuya viene de ti. Y es cierto, viene de nuestra propia voluntad. Pero esa propia voluntad estaba entenebrecida. Estaba en un espíritu muerto, incapaz de mostrar esa fe si no es por la obra de Dios el Espíritu Santo a regenerarlos y vivificar nuestro espíritu para entonces poder mostrar esa fe en Cristo Jesús. La salvación pertenece, toda la salvación pertenece a Dios. Gloria a Él. Perspectiva número 8 del verdadero evangelio, según la muerte sustitutiva de Dios. La muerte de Cristo para mí garantiza mi preservación a la gloria. Mira, hay muchos pasajes aquí, bastante. Nada más lee Juan capítulo 10, versículo 14 al 18, 27 al 28, que Cristo mismo dice que Él da su propia vida, no hay nadie que le quita su vida. Él mismo también levanta su cuerpo, su vida, y que Él es el buen pastor. Él tiene su oveja oye su voz y lo siguen a Él, y que Él guarda a sus ovejas y no hay nadie que tiene la capacidad de quitar esas ovejas de su mano, ni de la mano del Padre. Eso es una seguridad eterna. Pero déjame proveer este pasaje, un pasaje
que lo leí en el entierro de Berta y lo he leído mucho en ese tiempo ahí en el cementerio para alentar a otros cristianos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Otra vez, hay muchos pasajes. Romanos capítulo 8. No hay nadie ni la muerte que nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pasajes en Hebreos capítulo 2, capítulo 6, capítulo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 10, nada más para decirlo, ahí habla que Cristo es nuestro pionero y Él va a traer muchos a la gloria. Va a traer todos que son creyentes en Él a la gloria. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En otra palabra, esos que han muerto como creyentes en Cristo Jesús y su cuerpo lucen que están dormidos, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Ya sabemos de Juan capítulo 14 que Él está preparando la casa del Padre para todos nosotros. Para un día venir y recibirnos y llevarnos a nuestra casa. Nosotros estamos nada más visitando aquí. El mundo y esta existencia terrenal, nosotros estamos nada más en un extended stay. Peregrinaje. Perspectiva novena, según del verdadero evangelio, según la muerte vicaria de Jesús. La muerte de Cristo por mí es la medida y prenda del amor del Padre y del Hijo hacia mí. Bueno, ya sabemos, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? ¿Lo quieren citar? Por de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Claro, leímos la semana pasada, 1 Juan capítulo 4, versículos 9 al 10. Romanos capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la última perspectiva, la décima, del verdadero evangelio, según la muerte penal sustitutiva de Cristo. La muerte de Cristo por mí me llama y me obliga a confiar, obedecer, adorar, amar y servir a Cristo. En otra palabra, provee una nueva vida. Provee una nueva vida. Romanos capítulo 6 nos dice ahí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es el bautismo del Espíritu. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿De dónde viene esa libertad? Por la muerte de Cristo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos creados en Cristo Jesús, no somos salvos en Cristo Jesús por buenas obras. No, no. No es por obras para que nadie se gloríe. Es para buenas obras. Después de la salvación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Tito capítulo 2. Versículo 14. Quien se dio, hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para un pueblo propio celoso de buenas obras. Y se me olvidó un versículo más, aunque hay mucho más que se puede dar, pero uno más aquí. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque Él tal amó a nosotros, debemos ahora andar en amor. Entonces, esto es lo que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo logró. Y logra a través del evangelio verdadero. Entonces espero que conozcan este evangelio. Y si no, este es el día, este es el tiempo. Lo has escuchado. Recibirás el evangelio. Te entregarás a la vida de Cristo. Rogando a Dios por su misericordia en el nombre de Cristo, porque sabes que Él y solo Él te puede salvar, porque Él murió por ti, pagó la pena de tu culpabilidad y es solo por la justicia de Cristo que podrás tener una vestidura justa para presentarte aceptado delante de Dios. ¿Conoces el evangelio? Entonces espero que te sientas más seguro, más confiado de compartirlo con los demás, como estamos llamados a hacerlo. No tienes excusa. Si alguien te pregunta, ¿me puede dar el evangelio? ¿Me puede decir lo que es el evangelio? Me sentí muy mal y tú sabes que ahora me siento más contento y más esto y la vida se me ha cambiado para... Eso no es el evangelio. Lo que te he presentado aquí es el evangelio. Es el evangelio. Esa es la verdad que la gente necesita escuchar para entonces unirla con fe. Y todos los que llaman a Dios serán salvos. Serán salvos. Vamos a ponernos de pie entonces.